Todos buenos días, buenas tardes de Madrid. Mi nombre es Roberto Rojas, analista de QPrime. Como siempre, hoy viernes tenemos webinario de apertura del mercado americano, donde haremos un breve resumen de la situación actual. Hoy, día 6 de marzo, un día bastante importante. Hemos conocido datos del NFP en Estados Unidos, que luego veremos, lo vamos a ver a continuación, ¿vale? Pero antes de pasar a MetaTrader, siempre me gusta hacer un repaso del informe de mercado que enviamos todos los días, ¿vale? Hoy, 6 de marzo, pues la geopolítica sigue dominando el mercado. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán entra en su séptimo día y continúa marcando comportamiento en los mercados globales. Los inversores evalúan si el conflicto derivará en interrupción energética, ¿vale? Sostenida, o si permanecerá como un riesgo geopolítico contenido, ¿vale? Tenemos que ver todavía, estamos viendo que Irán está atacando a los países del Golfo, está intentando extender el conflicto a otras zonas. Y bueno, pues no solamente a países del Golfo, sino también hemos escuchado que ayer atacó también a Azerbaiyán, el aeropuerto de Bakú y bueno, también diferentes zonas. Sobre todo está intentando atacar centros, por así decirlo, energéticos, ¿vale? El estado actual, pues la posición de Estados Unidos e Israel, ¿vale? Pues Estados Unidos afirma haber degradado significativamente las capacidades militares iraníes, incluyendo la destrucción de buques, misiles y drones, ¿vale? Israel anuncia el inicio de una nueva fase con ataques adicionales sobre infraestructuras estratégicas. Por su parte, la respuesta de Irán continúa siendo responder, como comentaba, lanzar misiles y drones contra Israel y objetivos vinculados a intereses estadounidenses en la región, manteniendo elevado el riesgo de escala regional. ¿Vale? De hecho, Bahrein es una de las zonas en las que más se está atacando Irán porque hay una base importante de Estados Unidos y, bueno, pues Irán, Bahrein, también y Kuwait, porque tienen allí bases importantes de Estados Unidos de abastecimiento. En los mercados, la atención sigue centrada en la energía. El petróleo sigue siendo el producto más volátil, el más que tenemos que seguir los últimos días, por, bueno, sobre todo la situación del estrecho de Hormuz como principal canal de transmisión del conflicto hacia la economía global. El cierre del estrecho de Hormuz, que por ahí transitan, como comentábamos en los últimos informes de mercado, el 20% del tráfico de petróleo global, pues bueno, pues puede perjudicar mucho a la situación de los mercados. Y como digo, pues la energía es el verdadero termómetro del conflicto. Bueno, el crudo, el petróleo, o sea, acumula subidas de casi el 18% a la semana, con un West Texas esta mañana y un Brent entre los 81 y $85 por barril cuando estábamos haciendo el informe de MECA. Como comentaba, el precio del extraído del sitio de Hormuz, 20% del petróleo mundial, 150 buques varados aproximadamente, que son embarcaciones reportadas por varadas de la región en las últimas horas con aseguradoras marítimas suspendiendo coberturas de guerra. Esto es muy importante. Las aseguradoras están viendo que obviamente hay una guerra, están suspendiendo las coberturas, estas coberturas para los petroleros, entonces esto puede suponer muchas pérdidas para los exportadores de petróleo, ¿vale? Estados Unidos anuncia un programa de seguros federales y escoltas navales para garantizar la navegación de petroleros ante el colapso logístico. Y el mercado empieza a pasar de una prima de riesgo geopolítica a una posible alteración real de suministro energético. Una cosa es la inestabilidad y otra cosa es que se pueda ver el suministro energético realmente afectado. De hecho, la gasolina y el diésel está subiendo bastante fuerte porque China, que es uno de los mayores importadores de gasolina, porque tienen muchas refinerías, pues ha prohibido importar este producto para guardárselo ellos por si acaso hubiese problemas en el futuro. ¿Vale? El dólar, divisas y materias primas. El dólar está siendo actualmente el principal activo refugio. La gente se está refugiando en la divisa estadounidense, impulsada por la búsqueda de seguridad y el repunte de rendimientos del bono del tesoro, ¿vale? Además, porque es efectivo. Se convierte muy rápidamente, bueno, es efectivo obviamente, se convierte en efectivo más rápido que el oro. Que el oro sigue estando fuerte por encima de los $5.000, ¿vale? Pero eso sí que es cierto que, aunque al principio reaccionó al alza, en las últimas horas está retrocediendo en torno a los $5.080 por onza, ¿vale? Por lo tanto, en las últimas horas está viendo una corrección en el oro. El Bitcoin, que vamos a ver luego el gráfico, eh, inicialmente actuó como activo de riesgo, perdiendo, retrocediendo con fuerza, llegando a romper temporalmente la figura técnica que veníamos hablando, la bandera bajista, ¿vale?
Pero luego tuvo un rebote que vamos a ver en MetaTrader posteriormente y llegó a estar $74.000, pero otra vez está creciendo en torno a 70.000. Está siendo muy volátil, igual que la situación de los mercados. La renta variable, ¿vale? Lunes tuvimos fuertes descensos. En Europa ha sido la más castigada, más que Estados Unidos. Estados Unidos en general ha sido bastante, el mercado americano bastante benévolo, ¿vale? Por así decirlo, con la situación, por el momento. Pero ayer jueves sí que hubo cierre generalizado negativo en Estados Unidos, con el Dow Jones teniendo un 61%, el Russell 2000 un 91%, el Nasdaq cedió un 0,26 y el Standard & Poor's un 0,56, ¿vale? Eh, las bolsas globales continúan en un entorno de volatilidad elevada, pero sin señales de pánico sistemático, por ejemplo, ¿vale? Y la debilidad principalmente ayer se vio en la sección del CAP y luego las. Esta mañana los futuros venían ligeramente positivos, apuntando a estabilización. Ahora veremos cómo cotiza el mercado. Pero esta mañana venían con ligeros movimientos positivos, pero ahora el mercado veremos cómo ha actuado en relación con el dato del NFP, que yo se lo adelanto que ha sido bastante bien. Europa. Europa ayer, como digo, también retrocedió con fuerza después de que el miércoles, Europa retrocedió con fuerza. El lunes y el martes, el miércoles tuvimos un rebote y ayer continuamos con el ascenso, ¿vale? Europa, el IBEX, uno de los más castigados, es de los que dependemos más de energía exterior, el IBEX, cedió un 38%, el DAX un 61%, el CAC 1,49%, el FTSE británico 1,25% y el Eurostoxx un 50%. ¿Vale? Esta mañana, cuando estábamos haciendo el informe de mercado, teníamos moderadas rebotes en torno al 0,3, 0,7%, sugiriendo compras técnicas, ¿vale? Pero como digo, Europa es la región más sensible al shock energético por su dependencia de importaciones, tanto del gas, que está subiendo mucho el precio del gas también, del gas estadounidense, de Rusia y bueno, de la exportación del extranjero y de todo lo que pasa por el desecho, ¿vale? Y la política monetaria. Política monetaria, ahora vamos a hablar de NFP, en el cual, pues, el escenario actual, la situación con el petróleo, pues complica el escenario de tipo de interés, ¿vale? En el cual, eh, antes, ¿vale? Hace una semana se preveía que había un 56% de probabilidades del mercado cotizado sobre probabilidades de que hubiese recortes de interés por parte de la Fed, ¿vale? Y esas expectativas se han bajado al 40%, ¿vale? 40 puntos. Por tanto, un petróleo persistentemente elevado podría reactivar la presión inflacionaria, es decir, si sube el petróleo y se mantiene, la inflación probablemente suba, ¿vale? Y entonces, si sube la inflación, no pueden bajar tipos de interés, porque al bajar los tipos de interés, la financiación sería más barata y, por tanto, aumentaríamos las presiones inflacionarias todavía en las economías, ¿vale? Por tanto, es muy importante que el precio del petróleo no se dispare. Pero es que encima hoy también hemos conocido, hoy teníamos previsto a las 2:30, hora española, la publicación de datos de NFP en Estados Unidos, ¿vale? Las nóminas no agrícolas. Estaba previsto unos 58.000 empleos frente a los 130.000 empleos que conocimos del dato del mes pasado, ¿vale? Pues bien, este mes el dato de febrero ha sido de menos 92.000 empleos. No solamente no ha cumplido expectativas, es decir, no se ha acercado al dato que tenemos actualmente, sino que ha sido mucho peor. Hemos pasado de más 130.000 a menos 92.000, ¿vale? La tasa de desempleo ha pasado del 4,3% al 4,4%, ¿vale? Y el coste de los salarios ha pasado del 3,7% al 3,8%. Entonces, este dato de NFP indica un enfriamiento abrupto del mercado laboral, afectado por las condiciones severas internas, ¿vale? Y por supuesto, por huelgas y las condiciones invernales en Estados Unidos, ¿vale? Que, bueno, pues, temporales bastante fuerte. Esto sugiere riesgos de inflación, ¿vale? Porque estamos viendo de que la situación empieza a ir mal el mercado laboral, un mes bastante mal, habrá que ver las confirmaciones de los próximos meses. La guerra, obviamente, la economía de guerra, la inestabilidad, pues puede provocar problemas. Y estamos viendo que el petróleo se está encareciendo, ¿vale? Entonces, probablemente
las expectativas de baja de tipo de interés ahora mismo en Estados Unidos hemos pasado, a lo mejor estamos en 40%, a lo mejor probablemente en los próximos días se podría bajar incluso esta probabilidad, ¿vale? Y los mercados reaccionaron con caídas a este dato, principalmente en Nasdaq 100, ¿vale? Ha sido el que más ha retrocedido este dato. Ahora veremos lo que ha reaccionado peor. Vamos a ver luego en MetaTrader, veremos la situación actual de los mercados. Lectura estratégica. De un shock inicial que tuvimos en el comienzo de semana, hemos pasado a una evaluación estructural, ¿vale? No hay señales de estar sistemático en el sistema financiero por el momento, pero sí que es cierto que está siendo una situación bastante, como digo, incluso benévola, razonable, benévola, una situación de conflicto que tenemos en Irán y la guerra, ¿vale? Sobre todo en Estados Unidos. Europa ha sido más perjudicada esta semana. Escenario base de $85 el barril. Mientras el Brent se mantenga sobre este nivel, hablaremos de un entorno de volatilidad elevada, pero controlado. El problema viene cuando el escenario 3 es un escenario de riesgo que el barril se dispare por encima de los $90. ¿Vale? Esto reabriría con fuerza el debate inflacionario global y podría complicar el calendario de los tipo de interés y los bancos centrales. ¿Vale? Y bueno, indicador adelantado clave, en este entorno la energía continúa siendo el principal indicador adelantado del riesgo macro y el estrecho de Hormuz seguirá siendo el foco de atención de los mercados, de la situación como en pasado. Niveles claves a vigilar, el West Texas, $81 por barril, Brent $85 por barril, $90 por barril, pues sería un bar fit, ¿vale? Lo que estábamos comentando. Pues esto es todo por hoy en el informe del mercado, ¿vale? Pero vamos a pasar a MetaTrader. Entonces, en MetaTrader vamos a comenzar, este es el Bitcoin, no lo vamos a analizar, pero vamos a comenzar con el petróleo, que como digo es el gran protagonista. Estamos viendo cómo el petróleo se está disparando en estos momentos por encima de los $90. Estamos cruzando en $91 el barril de Brent, ¿vale? Por lo tanto, vemos que la subida, obviamente, claramente esta semana, esta vela aquí roja, que fue el lunes, abrió con un gap enorme que luego cerró más abajo, ¿vale? Pero este gap de apertura, esta semana vemos un crecimiento increíble. De hecho, ahora mismo un 23% está subiendo el petróleo esta semana, ¿vale? Esto perjudica muchísimo a las empresas, perjudica muchísimo a las economías y bueno, pues obviamente hay que estar atento a esto. Eh, Técnicamente hablando, no podríamos decir, sí, podemos ver el gráfico, podemos ver que el mercado, el barril ha superado resistencias importantísimas con una tendencia bajista, la media 200 semanal, y vemos una vela semanal claramente alcista, ¿vale? Y que bueno, que podemos estar buscando el siguiente nivel relevante, por así decirlo, sería este nivel de aquí, que tengo marcado, los $96.5 más o menos, que sería, por así decirlo, una resistencia que tenemos de cuando comenzó la tendencia bajista. ¿Vale? De hecho, ahora mismo vemos que el precio se está deteniendo en los $92 más o menos, que es este nivel de resistencia que tenemos aquí, que son los máximos que hemos ido tocando, los máximos decrecientes de la tendencia bajista en el gráfico semanal. Vemos que el suelo rompió claramente y bueno, pues obviamente ya estábamos, habíamos marcado un suelo y estábamos peleándonos la semana pasada, como comentábamos la semana pasada, nos estábamos peleando con esta zona de confluencia, de resistencia con su media de 200 semanal en tendencia bajista, ¿vale? Sí que es cierto que teníamos un cruce de medias por aquí, más o menos posible, todavía no se había producido. El MAC debía pasar a terreno positivo también, bueno, y el estocástico se estaba acercando a la sobrecompra, ¿vale? Pero todavía no se había producido la ruptura. Entonces, si hubiese sido una situación normal, incluso podríamos haber podido tenido, lo más probable que hubiese sido, pues probablemente un rebote bajista en buscar unidades móviles y luego intentar otro nuevo impulso al alza, ¿vale? Pero vemos cómo esta semana el petróleo se ha disparado de manera considerable. Entonces, resistencias, pues bueno, tenemos estos 92 que estamos aquí marcados, ¿vale? Y los 96. Pero no son resistencias, por así decirlo, muy importantes y que, bueno, que realmente estas resistencias dependerán mucho de la situación, pues, geopolítica, de cómo evolucione las próximas, no, el fin de semana y cómo evolucione la próxima semana la guerra y si finalmente el cierre del estrecho de Hormuz, pues, se intensifica en el Sahara en el tiempo, ¿vale? Otro instrumento que me gustaría ver antes de pasar al último sería el oro, ¿vale? El oro estamos viendo, este es un gráfico H4 de oro, pero vamos a poner un gráfico diario, en el cual vemos como el oro ahora mismo en el gráfico diario, sí que es cierto que
esta tendencia alcista que tenemos aquí, ¿vale? Todavía no la perdido, pero estamos enfrentando los soportes. Estamos enfrentando soporte de tendencia alcista, soporte, nivel de soporte de resistencia naranja, que tenemos aquí señalado, ¿vale? Que este en H4 le vamos a dar mejor, soporte, nivel de soporte de resistencia en H4, y la media de 18 periodos. Tenemos tres soportes ahora mismo en el oro, ¿vale? Puntos a su favor. La pérdida de este soporte sería importante, ¿vale? Podría abrir la puerta a una corrección mayor en busca de los $5.000 por onza, ahora mismo estamos en 5.100 más o menos, pero bueno, mientras no perdamos los 5.000, el sentimiento sigue siendo alcista, ¿vale? Puntos que decía a favor. No hay divergencia en ningún momento ni con el MACD ni con el estocástico. Entonces, si hubiese divergencias y este retroceso que estamos viendo ahora, la ruptura de este soporte pues, podría ser más fuerte y un recorrido mayor. Pero por el momento no hay divergencias, ¿vale? Entonces estamos viendo que la situación simplemente es de que el oro se está viendo perjudicado, no porque no haya confianza en el oro ni la situación en sí, sino porque el dólar se está fortaleciendo mucho. Ahora vamos a ver el euro dólar y vamos a ver cómo rápidamente nos quedó al 1,15. Estamos saliendo con el nivel de 1,15, ¿vale? El dólar se ha revalorizado muchísimo esta semana, ¿vale? Y esto es algo pues, que obviamente afecta al oro porque el oro se compra con él. Vale, entonces aquí ya hemos visto el oro también. Estamos en zona de soporte, como digo, mientras tenemos tres soportes importantísimos en la zona de confluencia actualmente que estamos ahora mismo, ¿vale? De hecho, podríamos decir que el oro podríamos decir que podría estar siguiendo, pues eso, un canal alcista, ¿vale? Que tenemos aquí, por así decirlo, podríamos decir que estamos en un canal, estamos en la zona, en la banda baja, ¿vale? Pero como digo ahora mismo, lo importante es de que nos encontramos en la zona de soporte y lo estamos manteniendo, ¿vale? Bitcoin, vamos a pasar a Bitcoin. Bitcoin es uno de los protagonistas de la semana, ¿vale? De hecho, este mes, esta semana, está subiendo un 260%, después de varios meses bajista, claramente, ¿vale? De hecho, como comentábamos cuando hablamos del informe de mercado, han llegado a cotizar en torno a los 70.000, $74.000, ¿vale? Por Bitcoin, aquí, ¿vale? Llegó a marcar por aquí $74.000, que nos estamos enfrentando a las medias móviles, media móvil de medio plazo en el gráfico de año, ¿vale? Como comentábamos, teníamos esta figura técnica, ¿vale? Que era el mástil y teníamos aquí un banderín bajista, ¿vale? Que suele ser flujo de contención de tendencia. En este caso, el precio no solamente no finalmente intentó romperlo, ¿vale? Lo intentó romper y marcó este doble sol aquí, ¿vale? Que tenemos aquí con estos mínimos, ¿vale? De la figura. Finalmente se ha revalorizado, ha conseguido coger impulso y romper a alza. Pero ahora mismo estamos otra vez haciendo el pullback, que estamos testeando otra vez la línea de resistencia anterior, ¿vale? En H4 lo vamos a ver más claro. Vemos como el precio, bueno, pues rompió la alza, ¿vale? Y estamos haciendo ese pullback y nos estamos deteniendo en la línea de tendencia blanca que tenemos aquí, la línea de tendencia bajista, ¿vale? Que ahora actúa como soporte, ¿vale? El precio en H4 sí que está rompiendo la baja a las medias móviles de corto plazo, pero todavía no hay cruce de medias y nos hemos enfrentado a la media de 200, ¿vale? Entonces, situación muy interesante. De cara al fin de semana, dependerá mucho de cómo evolucione la situación, si se agrava o no se agrava, porque realmente el Bitcoin hemos visto en los últimos días que se está comportando más como un activo de riesgo, más como un activo de refugio, ¿vale? Eh, si finalmente vuelve a caer por debajo de esta tendencia y vuelve a entrar en este movimiento bajista, pues hablaremos de ruptura falsa y podríamos continuar ya con este, en vez de esta banderín, pues podríamos hablar, si tendríamos esta tendencia de aquí, junto con el soporte, pues tendríamos lo que es un triángulo, ¿vale? Bajista, rectángulo, ¿vale? Entonces habría que ver si finalmente el precio vuelve a entrar y si poco a poco vuelve a caer hacia el suelo, ¿vale? Situación ahora mismo bastante interesante en el Bitcoin. Y antes de pasar al índice, vamos a pasar al eurodólar. Y como digo, es uno de los grandes puestos de la semana y estamos en un punto crítico, por así decirlo, porque nos estamos enfrentando a su media de 200 sesiones diario, ¿vale? Y al nivel de soporte naranja, que es el que tenemos aquí marcado, que dijimos durante el informe de mercado del viernes, que era la zona confluente, ¿vale? El soporte, que si perdíamos el nivel de soporte, este que tenemos aquí señalado, ¿vale? Pues buscaríamos esa zona y rápidamente vemos como sí que la busca, ¿vale? Si pasamos al gráfico de H4, vemos que no solamente ha ido con mucha fuerza, sino que cuando intenta rebotar, se ha enfrentado a su media móvil y se ha apoyado a las medias móviles para caer. La media móvil de corto plazo de 18 sesiones, ¿vale?
Entonces, claramente, el dólar está teniendo una revaluación muy importante y hemos pasado, bueno, poco menos, en poco más de un mes, realmente esto fue a finales de enero, en finales de enero estamos hablando prácticamente de 1,20 y ya estamos en 1,15, ¿vale? Y esto es simplemente esta semana, el día 2 de marzo, cuando abrió el mercado, vemos cómo el precio ha caído desde el nivel 1,17, casi 1,18, y nos acercamos del 1,18 que estábamos aquí, que fue el viernes, de hecho estamos aquí el viernes pasado, ¿vale? Que cerramos en 1,18 y estamos en 1,15, ¿vale? Perdiendo soportes. Entonces, el dólar está actuando como un activo refugio importantísimo, ¿vale? Y vamos a pasar a índices americanos. Esto es un gráfico de H4 en el Standard Poor's. Vamos a pasar primero al gráfico diario para verlo mejor. Y estamos viendo el gráfico diario que se está confirmando claramente la ruptura ya de esta cuña que era alcista, que comentábamos que las cuñas suelen ser figuras de agotamiento de tendencia, y ya estamos pasando de un sesgo lateral alcista a un sesgo lateral bajista, ¿vale? Nos seguimos enfrentando a los soportes, ¿vale? Pero ahora mismo hoy estamos haciendo un 1,31% y esta semana está haciendo un 2% prácticamente. Cerrar hoy por debajo del soporte que tenemos aquí importantísimo, esta línea roja que tenemos aquí, podría abrir las puertas a una corrección mayor y sobre todo si el lunes tenemos continuación bajista, podríamos buscar la media de 200, ¿vale? Entonces, todavía no estamos en pánico, como comentaba, pero estamos perdiendo soportes ahora mismo, peleando por soporte, pero perdiendo. ¿Vale? Clave, el cierre de hoy. Y las medias móviles ya no solamente es que estén juntas, sino que ya se han cruzado a la baja. Gráfico de hoy tenemos la media móvil 18 por debajo de la de 40. Y eso es señal de venta. Sí que es cierto que todavía el MACD no muestra ningún tipo de decisión, no muestra ningún tipo de fuerza y el Stochastic igual, están en niveles medios y planos, ¿vale? Pero esta ruptura por debajo podría traer movimientos en el mercado y podría provocar un mayor descenso, ¿vale? Por lo tanto, estamos en un momento clave ahora mismo porque la confirmación de esta ruptura, de un cierre por debajo, semanal, por debajo de ese soporte, podría abrir las puertas a una operación mayor en busca de la media de 200, ¿vale? Que estamos hablando de una caída de 6.600 puntos, estamos hablando de 6.700, son quedan 100 puntitos más que en el Standard Poor's, que es bastante interesante, ¿vale? Aquí ya obviamente la pérdida de la media de 200, esta es mi zona aquí de soporte de aquí, ya sí que sería una confirmación posiblemente de que hemos tendencia alcista bajista, ¿vale? Pero como digo, todo esto dependerá mucho de la evolución de la situación en la guerra, la situación geopolítica en Irán, ¿vale? Y la evolución de la situación, ¿vale? El Nasdaq, en el gráfico de H4, vamos a pasar al gráfico diario para verlo mejor, vemos que también estamos enfrentando a la zona de soporte que tenemos aquí marcada, este rango, y estamos perdiendo momentáneamente. ¿Vale? De hecho, esta semana lo hemos perdido y lo hemos recuperado varias veces. ¿Vale? Esa zona. Tenemos tendencia bajista y bueno, pues estamos perdiendo un cierre, como digo, un cierre semanal por debajo de este nivel, pues sería prácticamente, como digo, estaríamos pasando del sesgo lateral alcista a un sesgo lateral ya más bajista, quedando por debajo de ese soporte. ¿Vale? Sí que es cierto que nada tiene soportes más claros por debajo, tiene esta zona que tenemos aquí, la vamos a señalar aquí, ¿vale? Esta zona de aquí, hecho el nivel. Sí, vamos a ver este color, para verlo más claro, ¿vale? Esta zona de aquí, este rango, que es un rango bastante amplio, ¿vale? Tenemos tres soportes muy cercanos, ¿vale? Entonces, realmente la pérdida de este rango sí que sería, por así decirlo, clave para hablar de un cambio de tendencia claro de alcista a bajista, ¿vale? En el índice de la corte, en el corto plazo, ¿vale? Entonces, estamos viendo que tenemos un movimiento lateral muy importante, que estamos perdiendo soportes y nos estamos acercando al soporte crítico, ¿vale? Entonces, es muy importante que vemos la evolución en los próximos meses. Resistencias, no podríamos hablar de que la resistencia también está bastante cerca, tenemos las medias móviles y hay tendencia bajista, ¿vale? Es lo que tenemos aquí. Finalmente, ahora mismo el análisis técnico tiene validez, pero hasta cierto punto, porque la actualidad va a mandar, ¿vale? Entonces, es cierto que ahora mismo cedemos un 30%, vinimos esta mañana con futuros en positivo, pero como vemos, la situación en Irán pues, sigue perjudicando, ese petróleo se está disparando, pero es que encima el dato de empleo de Estados Unidos es muy malo. Entonces, la situación, aunque el análisis técnico
nos pueda dar diferentes niveles, ahora mismo estamos, así decirlo, secuestrados, muy dependientes de la situación política, geopolítica y en este momento, pues también datos macro de Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, hay que tener mucha cautela las próximas horas. Por su parte, el Dow Jones, ¿vale? El Dow Jones dejamos el otro día este retroceso de Fibonacci, comentábamos que estaba rompiendo, no sé, cuando rompió el 100%, ¿vale? Este es un gráfico diario, estábamos a principio de semana por aquí, ¿vale? Recuerdo, estábamos por aquí, estábamos a principio de semana en el soporte del 100%, comentábamos, como perdamos el 100%, nos vamos a 161% de Fibonacci y es que ha llegado muy rápido en 2 sesiones, ¿vale? Ahora mismo cede un 1,90% en Dow Jones, 30, un 3,83% semanal, índice que obviamente industrial que pesa mucho el costo de la energía, ¿vale? Y nos estamos acercando peligrosamente a la media de 200 diaria que estaba muy lejos de su precio. Tenemos cruce bajista de medias, estocástico cruza a la baja a nivel de cero, perdón, el MACD y el estocástico entrando prácticamente ya a nivel de sobreventa, lo que podría mostrar fortaleza. Entonces, la ruptura, la pérdida de este soporte, ¿vale? Si finalmente continuamos con descensos en los próximos días y rompemos a la baja este nivel de soporte coincidente con su media de 200, abre las puertas prácticamente, tenemos prácticamente vía libre caída hasta este nivel de aquí, que es el 261,8% de Fibonacci. ¿Vale? Entonces, ojo que ya podríamos estar dando, sí que tenemos un cambio más claro, hemos tenido un movimiento lateral más corto, menos claro que en los índices del Nasdaq y Standard Poor's, y estamos viendo una ruptura más fuerte. ¿Vale? El DAX alemán, en los índices europeos de los más perjudicados, el DAX alemán vemos que claramente ha pasado de cotizar en la zona superior del rango lateral, estamos ya en los soportes, en la zona baja, ya en baja intermedia, no intermedia, sino la zona baja, y la ruptura, pues nos estamos enfrentando, hemos perdido la media de 200 en el gráfico diario, la rompimos ayer con cierre por debajo, y hoy estamos confirmando, continuando con esa cierre, en esa ruptura bajista, ¿vale? Entonces, la ruptura, la pérdida de este soporte, habría las puertas de una corrección mucho mayor y aquí tenemos un momento de gráfico diario lateral importantísimo, ¿vale? Tenemos un lateral que prácticamente comenzó en mayo, junio del año pasado, ¿vale? Un momento lateral importantísimo y podemos romper a la baja. Y ya podríamos obviamente cambiar de lo que viene siendo la estructura, claramente, ¿vale? De tendencia alcista a bajista, ¿vale? Entonces estamos en un punto muy crítico en el DAX, en Alemania, ¿vale? Si pasamos al IBEX 35, que nosotros por lo del año pasado, un índice que también está siendo muy perjudicado, el índice español, estamos viendo que no solamente es que ya ha roto el soporte de los que tenemos aquí, sino que vamos viendo soporte y nos acercamos a este nivel de los 16.690 puntos más o menos, con bastante peligro. Esta semana el IBEX es de un 7%, ¿vale? Ahora mismo cae 1,54, pues esta semana sí, 1,55 más o menos, pero esta semana hace un 7%. ¿Vale? Son los índices más perjudicados y hemos pasado claramente a una estructura muy alcista. Aquí no hemos tenido un movimiento lateral, hemos tenido una estructura muy alcista, claramente, y estamos rompiendo soportes con mucha fuerza y queriendo confianza. ¿Vale? Obviamente, todo esto, como digo, depende mucho de cuánto tiempo se prolongue la situación en Irán, la guerra, si se extiende o no se extiende, si se acaba pronto o no se acaba pronto, porque si todo esto que vamos viendo que estamos en soportes y rompiendo soportes y un poco sesgos laterales bajistas, pues si mañana la situación, el lunes que viene, situación en Irán se declara que ya no hay guerra y se abre el cese del MUD, los mercados rebotarán con fuerza, todos sin ningún tipo de duda, lo más probable. Entonces, como digo, aunque el análisis técnico ahora mismo nos puede dar una interpretación, hay que esperar sobre todo a cómo evoluciona la semana y cómo evoluciona la situación en Irán, ¿vale? Que puede cambiar todo de un total. Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias por asistir a este webinar y que tengáis un buen fin de semana.